Estamos en la desembocadura del río Omo, no lejos del lago Turkana. Aquí viven dos tribus rivales guerreras, los Neangatón y los Dassanetch. Ellos prefieren habitar las orillas occidentales del río Omo, pero cuando los pastos se agotan, cruzan con sus canoas hasta la otra parte del río. Cuentan que en el pasado sus tierras fueron ricas y fértiles, pero en la actualidad son tierras muy duras e inhóspitas. La malaria y la tsetse han reducido mucho estas poblaciones humanas. La mosca tsetse, transmisora de la enfermedad del sueño, ha diezmado su ganado. Les invitamos a conocer hoy una de las más interesantes y apasionantes culturas africanas, Dassanetch. El lago Turkana se encuentra en el noroeste de Kenia y se extiende hasta la frontera con Etiopía. Tiene 257 kilómetros de largo y de 12 a 44 de ancho. Su profundidad alcanza los 400 metros en el sector sur. A pesar de la alcalinidad del agua, abundan los hipopótamos y los peces como la perca del Nilo y la tilapia de excelente sabor. El hipopótamo es un enorme animal. La cría al nacimiento pesa ya unos 50 kilos y de adulto puede alcanzar los 3.200. Destacan sus orejas, ojos y nariz prominentes, pues el cuerpo suele estar sumergido. Es un animal polígamo y gregario. Habita en territorios fijos, nada muy bien y aguanta hasta 6 minutos bajo el agua. Pasa el día durmiendo y descansando. Al oscurecer, sale a pastar, ya que es totalmente herbívoro. Es muy peligroso cuando se le encuentra en tierra en su camino hacia el agua. Las gentes se han acostumbrado a beber el agua del lago Turkana, que contiene carbonato cálcico con un alto contenido en flúor. Algo de flúor es beneficioso para los dientes, pero en tan alta concentración es perjudicial, causando deformación en las articulaciones. El lago Turkana recibe el 90% de sus aguas del río Omo, el más grande del oeste de Etiopía. Nace en las montañas del centro del país y desemboca aquí, justo al norte de la frontera con Kenia. A lo largo de sus márgenes meridionales y en el delta de unos 20 kilómetros habitan los Dassanetch. Aunque son áreas desérticas o semidesérticas, el río Omo las transforma en una región fértil, gracias a las inundaciones periódicas de primavera. Las riberas del río se utilizan tanto para cultivar como para pastos, de modo que el medio proporciona riquezas que no son comunes entre otros agropastores en África. El pescado es un suplemento en su dieta, aunque no les gusta mucho y solo lo toman en la estación seca. Las precipitaciones son muy regulares, pasando de periodos de lluvias torrenciales a meses de total sequía. Unos 15.000 Dassanetch viven en estas regiones meridionales del sur de Etiopía y solo unos pocos en Kenia. Su territorio comprende unos 2.300 kilómetros cuadrados, donde sobre todo crían ganado y cultivan la tierra. Con frecuencia, la mujer se desplaza hasta el río para buscar agua y a los campos donde cuidan los cultivos. Desde los 5 o 6 años, las niñas comienzan a imitar y a aprender las habilidades de sus hermanas mayores y de sus madres, incrementando sus responsabilidades hasta convertirse en mujeres adultas. Los europeos recorrieron estos territorios por primera vez en 1888 y de los primeros libros de viajes surgieron rumores sobre ingentes cantidades de marfil en esta zona. También las primeras expediciones se ocuparon más de la geografía que de los hombres que allí habitaban. El territorio de los Dassanetch fue incluido en Etiopía por el Tratado Anglo-Etíope de 1907, que demarcaba las fronteras entre Etiopía y el África británica del Este, más tarde Kenia.
Tanto el terreno como los animales son de propiedad individual, aunque los pastos y ciertas superficies lejos del río están libres para cualquiera. Esta región, por ser una de las más remotas de África, no ha sufrido cambios y la organización social y valores de los Dassanetch parecen apenas haberse alterado desde la época de la primera visita de los occidentales hace algo más de un siglo. Curiosamente, son conocidos por los nombres que sus distintos vecinos les dieron. Así, unos los llaman Resquiat, otros Geleba y otros también Morile, pero ellos rechazan tales denominaciones y se llaman a sí mismos Dassanetch. La lengua de los Dassanetch es distinta de la de sus vecinos Hamar y Turkana y no es comprensible para las otras tribus. Parece ser una lengua cushita oriental perteneciente al tronco de lenguas afroasiáticas. La sociedad Dassanetch está organizada en 8 segmentos tribales llamados En, de los que el Inkabela es el más importante, con más de 6.000 miembros. Estos segmentos autónomos pueden unirse en caso de guerra. Los Dassanetch son originariamente guerreros y en el pasado lucharon contra el ejército inglés en su expansión por África. Más tarde fueron mercenarios con las tropas italianas. En esta ocasión, contamos con un guía que conocía bien la lengua de los Dassanetch y que se sentía más seguro no separándose nunca de su arma. Uno de los rasgos más característicos de la sociedad Dassanetch es la presencia de un sistema de dolo o mitades de generaciones alternantes, de modo que las 2 mitades se alternan en sucesivas generaciones en cada línea de descendencia patrilineal. Es decir, que los hermanos, chicos y chicas, pertenecen a la misma mitad que la de su abuelo y opuesta a la de su padre. Dentro de un segmento tribal están estrictamente prohibidos los matrimonios entre miembros de distintos dolos, posiblemente con objeto de evitar la consanguineidad. El aislamiento de estos pueblos se explica por las enfermedades que acechan al hombre y sobre todo a sus ganados. El ántrax y la pleuroneumonía son las zoonosis prevalentes o enfermedades que sufre el ganado. Pero la malaria, transmitida por la picadura del mosquito anófeles, y la tripanosomiasis por la de la mosca tsetse, conocida también como la enfermedad del sueño, son las más terribles. Para proteger a los terneros de la picadura de estos insectos, producen humo mediante la lenta combustión de pequeños montones de materia orgánica. Los Dassanetch tienen entre 1 y 5 esposas, pero lo normal es tener 2 o 3. Aunque es más frecuente casarse dentro de la tribu, en ocasiones se casan con mujeres turkana. Respetan un estricto orden para casarse. Así, un hombre no puede contraer matrimonio hasta que lo hayan hecho sus hermanos mayores. Al matrimonio llegan por varios procedimientos, además del concertado entre los padres de los novios, como son la fuga secreta de la pareja al poblado del chico o el rapto de la novia. A la fuga o al rapto siguen negociaciones entre las familias que, de prosperar, terminan en matrimonio. El precio de la novia es pagado por el novio en forma de reses, cabras y ovejas. Es frecuente satisfacer el pago a plazos que a veces duran hasta 20 o 30 años. Cuando se termina de pagar la primera parte en ganado menor, se considera legal el matrimonio y ya no son frecuentes separaciones o divorcios. Una mujer divorciada puede volver a casarse al poco tiempo. Si el divorcio se produce antes de que nazca su primer hijo, normalmente se devuelve el precio de la novia menos una res. Si una esposa falleciera antes del nacimiento de su primer hijo, lo normal es devolver lo pagado por ella, a no ser que se despose a una hermana de la fallecida. Cuando es el marido quien muere primero, la viuda puede ser tomada en levirato
por el hermano de su esposo muerto, que pasará a ocupar la posición de padre para los huérfanos. Estos matrimonios leviráticos son celebrados solo tras la aceptación por ambas partes. A la muerte de un hombre, el ganado es repartido entre sus hijos varones. Sus hermanos, a diferencia de otras tribus, no reciben nada. Esta es una sociedad muy regulada por costumbres bien definidas. Por ejemplo, en caso de adulterio conocido, el ofensor deberá pagar una multa de 6 reses. Los jueces se quedan con una, que sacrifican y se comen juntos, y el marido ofendido 5. Los jueces también dirimen en conflictos relativos al pago del precio de la novia. El agua traída del río Omo es tratada para su consumo por los Dasanech de esta manera especial. Toman la raíz de una planta secreta, desprenden la corteza para dejar sus jugosas fibras al descubierto y remueven el agua con ella. Según los Dasanech, con ayuda de esta planta evitan la diarrea y otros males digestivos causados por el agua. Esta mujer trae un poco de leña transportada desde muy lejos, ya que aquí es escasa. El grupo de mujeres está muy ocupado curtiendo pieles para hacer vestidos. Para ello, es preciso restregar los cueros hasta que se ablanden y luego secarlos al sol. Los Dasanech son uno de los pocos pueblos cuyas mujeres aún se visten con pieles. Este pueblo también cultiva tabaco. Juntan y machacan las hojas hasta formar paquetes con la mano, que luego ponen a secar hasta que se endurezcan. El tabaco solo es consumido mascado o a veces aspirado por la nariz, pero nunca fumado. De enero a marzo, los poblados están casi vacíos. Luego se trasladan a los asentamientos agrícolas, exceptuando los ancianos y niños. A primeros de mayo, los Dasanech empiezan a trasladarse a los pastos más fértiles y húmedos. Esta es una época de escasa actividad para los hombres. Los vistosos tocados denotan su alta posición social, el clan y la sección tribal a la que pertenecen. Están hechos de arcilla y plumas de avestruz. Ahora los vemos jugando a lo mueso, uno de los más antiguos y extendidos pasatiempos de África. El tablero está dividido en 2 partes para 2 jugadores o equipos. La escarificación suele indicar que su portador ha matado ante testigos algún enemigo en combate. A los ancianos les encanta llevar estos adornos de marfil que perforan su labio inferior y que recibieron tras su iniciación masculina. Las mujeres continúan en el poblado con sus tareas rutinarias rodeadas de los niños. La variabilidad de caracteres físicos, como estatura, rasgos de la cara y color de la piel, sugieren la procedencia diversa de este pueblo a partir de varios grupos cuyo origen habría que investigar. Según una tradición oral, uno de estos grupos originarios habría venido del sudoeste de Kenia. Lingüística y biología ayudarán mucho a resolver este enigma antropológico. Los Dasanech no ocupan poblados permanentes. Su trashumancia les lleva a estar allí donde hay pastos. Sus campamentos se acercan a las riberas del río cuando terminan las inundaciones. Entonces comienzan las labores agrícolas. Durante los meses siguientes a las primeras cosechas hay abundancia de grano y leche como ahora. Es cuando las mujeres asumen muchas responsabilidades, acrecentando sus actividades sociales. Durante este mes, todos se agrupan en los asentamientos recogiendo de sol a sol el sorgo y otros cereales. Este tiempo de abundancia, como ellos le llaman, continúa hasta junio, cuando las existencias se agotan. Esto marca el inicio del tiempo de necesidad.
Dan gran importancia a su peinado. Impregnan el cabello con grasa y luego lo agrupan en trencillas como hace este hombre con su esposa. El hombre también cambia su peinado para marcar el paso de niño a adulto, es decir, el inicio de su madurez sexual. A diferencia de otras tribus africanas, los hombres son circuncidados muy tarde, alrededor de los 30 años. En teoría, el hombre solo puede ser circuncidado si ha tenido una hija, aunque basta que algún miembro del grupo de edad cumpla con este requisito para que todos los varones del mismo pasen por la circuncisión. El peinado y el acicalamiento en general forman parte del repertorio de señales básicas universales, lo mismo que el acariciar y el abrazar. Tienen un efecto tranquilizador y generan sentimientos de confianza y cordialidad. Los Dasanech se consideran a sí mismos pastores transhumantes. El ganado ocupa un lugar central en su subsistencia, valores y relaciones sociales. Como otros pastores, identifican hombres y ganados. Por eso dicen que un niño debe crecer junto con el rebaño que su padre le entregó al nacer. Tal herencia consiste en una ternera y en 3 o 4 cabras hembras. La mujer tiene derecho a consumir y a ordeñar el ganado de la familia, pero no ostenta su propiedad, que va a pasar en herencia a sus hijos. El nacimiento del primer hijo confiere a los padres un nuevo estatus y la consolidación de su hogar. El hombre pasa la primera mitad de su vida acrecentando ganado y el resto transfiriéndolo a sus hijos y a su familia política. Cuando un anciano muere, su hogar se deshace. Las viudas todavía sexualmente atractivas y fértiles pasan en matrimonio levirático a su hermano. Las viudas mayores suelen irse a vivir con su hijo mayor, aunque pueden elegir ir con cualquier otro hijo e incluso con sus hijas casadas. Entre los Dasanech, un niño recibe su nombre el día que se desprende el cordón umbilical en una ceremonia en casa de su madre. El padre, junto al elegido para darle nombre, espurrean café en el cuerpo del bebé, bendiciéndolo así. El niño va desarrollando habilidades con otros de la misma edad, jugando y hablando, hasta que es capaz de cuidar un pequeño rebaño de ovejas y cabras. A partir de este momento, pasará mucho tiempo lejos de su poblado, en campamentos en el bosque. Desde esa edad, también los niños establecen vínculos duraderos de amistad con quien será su mejor amigo. Intercambian brazaletes, plumas y collares, y su amistad se prolongará durante toda su juventud, compartiendo información sobre lugares de pastos, celebración de fiestas o cuidando el rebaño en ausencia del amigo. Esta relación suele terminar al pasar a adultos, aunque no es raro que continúen la amistad con un nuevo vínculo. A los 14 o 15 años, los niños pasan por la ceremonia del untamiento. Comienza a la salida del sol. Se alancean 3 corderos. Se extraen sus entrañas sin romper los estómagos y se consume la carne cocinada a la brasa. Después se rompen los estómagos, se restriega al niño con su contenido y finalmente se le permite sentarse entre los adultos. Posteriormente se celebra el rito de la circuncisión, la más tardía entre los africanos, que según hemos dicho, acontece alrededor de los 30 años. En la vida del adulto quedan otros ritos de paso aún por vivir. Al tener noticia de la celebración de una de las fiestas tribales, nos dirigimos al lugar del encuentro.
Son varios los acontecimientos vitales de los Dassanetch: la circuncisión, el ritual de caza, las bodas y, de forma destacada, la ceremonia Dimi. Para esta ocasión especial se levanta un nuevo poblado. El varón que va a celebrar el Dimi viene acompañado de sus parientes más cercanos. Construye su choza en el lugar designado por su clan según el orden de llegada al Bajo Omo para convertirse en Dassanetch. Cada mitad o dolo tiene su propio poblado para el Dimi. Los parientes próximos de todo hombre incluyen miembros de ambas mitades y de varios clanes, pero todos acuden al poblado de la mitad que va a celebrar la ceremonia. Esta dura unas 6 semanas y es un tiempo de fiesta, danza y ritual. Una gran parte de la tribu viene a pasar unos días en el poblado. El momento más importante es cuando el jefe de los ancianos, llamados toros, bendice a la muchacha a fin de que sea grande su fertilidad. Esta ceremonia tiene lugar cuando la primera hija está justo en la edad previa al desarrollo de su pecho y después que su padre haya cumplido con ciertos requisitos, como haber pasado la circuncisión y completado la primera parte del pago de la novia. Los padres desean que su primer hijo sea una niña para así pasar cuanto antes por el Dimi, pues así se alcanza un prestigioso estatus. El padre de la niña va a convertirse en un gran hombre o magudoa y al casarse su hija podrá llegar a juez y mediar en las relaciones tribales. Termina nuestro tiempo entre los Dassanetch. Después de atravesar desiertos y montañas desoladas, retornamos a uno de los enclaves más bellos del Turkana. En esta bahía habita una de las tribus más reducidas de la región, pues no alcanza los 400 individuos. Aunque conocidos con el nombre de El Molo, ellos se llaman a sí mismos el Des. Su origen es incierto. Quizás se trate de un grupo de rendile que perdieron su ganado y tuvieron que sobrevivir aprendiendo a pescar. Como aquellos, adoran a un dios llamado Wak. Hoy son reconocidos pescadores que cazan el cocodrilo y en ocasiones rituales se enfrentan al temido hipopótamo, ya que según una vieja creencia, todos los animales del lago les pertenecen. No lejos de Kohobi-Fora y de los bosques petrificados, sentimos la fascinación de encontrarnos en el lugar donde vivieron nuestros ancestros hace más de 2 millones de años. Fue un vergel lleno de vida, hoy un paraje yermo. Los duros pueblos que aquí habitan viven de forma espartana, ajenos al progreso. Deseamos que se conserve esta pieza única de la prehistoria viva con toda su riqueza y su misterio.